Mi esposa me traicionó la noche de Navidad. No con un grito, ni con una confesión dramática, sino con un billete escondido dentro de un saco de regalos. Un papel doblado que decía: mi amor, esta será tu última Navidad que pasamos con él. Y lo peor no fue descubrir la traición. Lo peor fue entender que el hombre que estaba en mi casa, vestido de Papá Noel, repartiendo regalos a mis nietos, era el mismo que había estado robando mi vida por años. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Porque las traiciones nunca empiezan con un golpe. Empiezan con silencios, con miradas que duran un segundo más de lo necesario, con sonrisas que no están destinadas a ti. Y esa noche de Navidad, en mi casa de San Pedro Garza García, en Monterrey, México, yo vi todas esas señales y las ignoré, hasta que ya no pude. Me llamo Renato Álvarez. Tengo 65 años. Soy empresario. He construido una vida desde cero, levantando una empresa de construcción que hoy emplea a más de 200 personas. Tengo 2 hijos. Lucas, de 30 años, vive en España con su propia familia. Y Carolina, de 25, vive aquí en Monterrey con sus 2 niños, Pedro de 7 años y Sofía de 5. Mi esposa, Julia, tiene 50 años. Durante más de 20 años creí que éramos felices. Creí que el amor que construimos era sólido como el concreto que mi empresa vende. Pero esa noche descubrí que todo era arena. Y que la arena, cuando cae el agua, se desmorona sin hacer ruido. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Era 24 de diciembre. La casa estaba llena de luces navideñas. Guirnaldas verdes y rojas colgaban de las paredes. El árbol, un pino enorme que habíamos comprado juntos días antes, brillaba con esferas doradas y plateadas. En la cocina, Julia había preparado la cena tradicional: pavo asado, ensalada de manzana, ponche de frutas. Todo olía a canela y a promesas. Carolina llegó temprano con los niños. Pedro corría por la sala persiguiendo a Sofía, quien gritaba de la risa. Mi hija me abrazó en la puerta. «Feliz Navidad, papá». «Feliz Navidad, mija». Le devolví el abrazo con fuerza. Siempre he sido cercano a Carolina. Ella es mi orgullo. Estudió administración de empresas y trabaja conmigo en la oficina. Es inteligente, dedicada, con un corazón enorme. Lucas no pudo venir. Estaba en Barcelona con su esposa y su bebé recién nacido. Pero llamó por videollamada y charlamos un rato. Me hizo falta tenerlo aquí, pero entendí. La vida sigue su curso, y cada quien construye su propio camino. Julia estaba radiante esa noche. Llevaba un vestido rojo que le quedaba perfecto. Su cabello castaño estaba peinado con ondas suaves. Sonreía todo el tiempo. Servía bebidas, abrazaba a Carolina, jugaba con los nietos. Parecía la anfitriona perfecta. Y yo, como siempre, la observaba con admiración. O al menos eso creía. Porque ahora, al recordar esa noche, me doy cuenta de que había algo más. Algo en su mirada que yo no supe leer. Algo en su risa que sonaba demasiado forzada. Como si estuviera actuando. Cerca de las 8 de la noche, sonó el timbre. Julia corrió a abrir la puerta con una emoción que me pareció exagerada. «Llegó Papá Noel», gritó. Los niños dejaron de jugar y corrieron hacia la entrada. Yo me levanté del sofá y caminé despacio hacia el recibidor. Un hombre alto, vestido con el traje rojo clásico de Santa Claus, entró a la casa cargando un saco enorme lleno de regalos. La barba blanca le cubría casi toda la cara. Los lentes redondos ocultaban sus ojos, y la gorra roja con el pompón blanco completaba el disfraz. Parecía sacado de una película. «Jo, jo, jo, feliz Navidad», dijo con voz grave y fingida. Los niños gritaron de emoción. «Papá Noel, Papá Noel». Sofía saltaba aplaudiendo. Pedro lo miraba con los ojos abiertos como platos. Carolina sonreía desde el sofá. Y Julia, bueno, Julia lo miraba de una forma que me hizo sentir incómodo. No era la mirada de una anfitriona educada.
Era la mirada de alguien que conoce demasiado bien a la otra persona. Papá Noel dejó el saco en el suelo y empezó a repartir regalos. Primero a Pedro, luego a Sofía, después a Carolina, y finalmente a Julia. Cuando le entregó el regalo a mi esposa, sus manos se tocaron. Fue un roce breve, pero suficiente para que yo notara la electricidad entre ellos. Julia bajó la mirada y sonrió. Él inclinó la cabeza ligeramente, como en una reverencia silenciosa. Y yo, parado junto al árbol con una copa de vino en la mano, sentí que algo no estaba bien, pero no dije nada, porque uno no quiere parecer celoso. Uno no quiere arruinar la Navidad con sospechas. Uno prefiere callarse y esperar a que la incomodidad pase. Pero esa incomodidad no pasó. Se quedó flotando en el aire como el olor del pino. Después de repartir los regalos, Papá Noel se quedó un rato más. Jugó con los niños, se tomó fotos, bromeó con Carolina. Y durante todo ese tiempo, Julia no dejó de mirarlo. No de forma obvia, no de manera que los demás lo notaran. Pero yo sí lo noté, porque cuando llevas más de 20 años con alguien, aprendes a leer sus gestos. Y los gestos de Julia esa noche no eran los de una esposa fiel. Eran los de una mujer enamorada. Cerca de las 10 de la noche, Papá Noel se despidió. Dejó el saco vacío en un rincón de la sala y salió por la puerta principal. Julia lo acompañó hasta afuera. Estuvieron hablando en el jardín durante varios minutos. Yo los observé desde la ventana. No podía escuchar lo que decían, pero vi cómo ella le tocaba el brazo. Vi cómo él le acarició la mejilla, y vi cómo se despidieron con una sonrisa cómplice. Cuando Julia regresó, su rostro estaba encendido. «Qué lindo estuvo, ¿no?», dijo. «Los niños quedaron felices». «Sí», respondí. «Muy lindo». Mi voz sonó más seca de lo que pretendía, pero ella no lo notó. O tal vez sí lo notó y simplemente no le importó. La cena transcurrió con normalidad. Comimos, brindamos, cantamos villancicos. Los niños se quedaron dormidos en el sofá. Carolina los cargó hasta el auto y se despidió de nosotros con abrazos largos. «Nos vemos mañana, papá. Cuídate, mija». Cuando la casa quedó vacía, Julia subió a la habitación. Yo me quedé en la sala recogiendo platos y vasos. Y fue entonces cuando vi el saco. Estaba tirado en el rincón, junto al árbol. Un bulto rojo y blanco que parecía olvidado. Me acerqué, lo levanté, y sentí que había algo adentro. Abrí el saco y metí la mano. Mis dedos tocaron papel. Saqué un sobre blanco. No tenía nombre. Solo estaba cerrado con cinta adhesiva. Lo abrí, y adentro encontré un billete escrito a mano. La letra era de Julia. La reconocí de inmediato. Decía: «Mi amor, esta será tu última Navidad que pasamos con él. El año que viene estaremos juntos. Te amo. J». El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Mis manos empezaron a temblar. Leí el billete 1, 2, 3 veces, pero las palabras no cambiaban. Mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, la madre de mis hijos, me estaba traicionando. Y no solo eso, estaba planeando dejarme. Las cuentas del amor siempre acaban en números rojos. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sillón de la sala, con el billete en las manos mirando el árbol de Navidad que ya no brillaba igual. Las luces parpadeaban en rojo y verde, pero yo solo veía oscuridad. Mi mente repetía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Quién era él? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Julia bajó a las 6 de la mañana. Me encontró despierto, con la misma ropa de la noche anterior. «Buenos días», dijo con voz suave. «¿Dormiste aquí?» «No pude dormir», respondí sin mirarla. Ella se encogió de hombros y fue a la cocina a preparar café. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera escrito un billete de amor para otro hombre, como si yo fuera un tonto que no merecía ni una explicación. Pero yo no dije nada. Todavía no. Porque antes de confrontarla, necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba pruebas.
Necesitaba entender quién era ese hombre vestido de Papá Noel. Y para eso, tenía que ser inteligente. A las 7 de la mañana salí de la casa. Le dije a Julia que tenía que revisar unos documentos en la oficina. Ella asintió sin levantar la mirada del teléfono. Ni siquiera preguntó por qué iba a trabajar el día de Navidad. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Su indiferencia, su falta de curiosidad. Como si ya no le importara lo que yo hiciera. Conduje por las calles vacías de Monterrey. Las luces navideñas aún estaban encendidas en los postes. Las casas decoradas con coronas y muérdagos me parecían burlas. Todo el mundo celebraba el amor y la familia. Y yo acababa de descubrir que mi familia era una mentira. Llegué a la oficina cerca de las 8. El edificio estaba vacío. Solo el guardia de seguridad estaba en la entrada. Buenos días, don Renato. Feliz Navidad. Buenos días, Javier. Feliz Navidad. Subí al tercer piso, donde está mi oficina privada. Encendí las luces. Me senté frente al escritorio. Y respiré hondo. Tenía que mantener la calma. Tenía que pensar con claridad. Lo primero que hice fue revisar los registros de la fiesta. Yo no había contratado a ningún Papá Noel. Había sido Julia quien se encargó de todo. Pero alguien tenía que saber quién era ese hombre. Alguien tenía que tener su nombre. Llamé a Lucía, mi secretaria. Ella llevaba más de 10 años trabajando conmigo. Era eficiente, discreta y leal. Si alguien podía ayudarme, era ella. Lucía contestó al tercer timbrazo. Buenos días, don Renato. Feliz Navidad. ¿Todo bien? Buenos días, Lucía. Feliz Navidad. Necesito un favor urgente. Claro, dígame. Ayer tuvimos una fiesta en casa. Vino un hombre vestido de Papá Noel. No sé quién lo contrató ni cómo se llama. Necesito que averigües su nombre. Hubo un silencio breve. Está bien, don Renato. Déjeme hacer unas llamadas. Le aviso en cuanto tenga algo. Gracias, Lucía. Y por favor, discreción. Siempre, don Renato. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad desde la ventana. Monterrey se extendía frente a mí como un gigante dormido. Las montañas al fondo, el cielo gris, los edificios altos y modernos. Había construido parte de esta ciudad. Mis empresas habían levantado oficinas, centros comerciales, viviendas. Había dejado mi huella en cada rincón. Pero ahora me sentía pequeño, invisible, como un hombre que ya no importaba. Lucía me devolvió la llamada 1 hora después. Don Renato, ya tengo la información. Perfecto. Dime. El hombre que fue a su casa se llama Cayo Figueroa. Fue contratado a través de una agencia de animadores, pero según los registros, la señora Julia lo pidió directamente. Especificó que quería a él, a nadie más. El nombre me golpeó como un puñetazo. Cayo Figueroa. Lo recordé de inmediato. Había trabajado para mí hace 5 años. Era ingeniero civil, competente, carismático, ambicioso. Pero lo despedí cuando descubrí que estaba desviando fondos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, luego cifras más grandes. Cuando lo confronté, negó todo. Pero las pruebas eran claras. Lo eché de la empresa y le advertí que si volvía a acercarse, lo denunciaría. Y ahora estaba en mi casa, vestido de Papá Noel, besando a mi esposa, robándome la vida. Gracias, Lucía. No le digas a nadie sobre esto. Entendido, don Renato. Colgué y me quedé en silencio. Cayo Figueroa. Claro. Todo tenía sentido ahora. Recordé algo más. Cuando lo despedí, Julia había intercedido por él. Me había pedido que le diera otra oportunidad, que era un buen hombre, que todos cometíamos errores. Yo pensé que era compasión, que mi esposa tenía un corazón bondadoso. Pero ahora entendía la verdad. Ella ya estaba con él. Tal vez desde antes, tal vez la traición había comenzado mucho antes de lo que yo imaginaba. Me levanté del escritorio y caminé hacia el archivo. Necesitaba ver los documentos de Cayo. Necesitaba recordar exactamente qué había hecho. Y sobre todo, necesitaba saber si Julia también había estado involucrada. Pasé las siguientes 3 horas revisando carpetas. Encontré los registros de transferencias sospechosas.
Encontré los correos donde Cayo justificaba gastos que no existían. Y encontré algo más. Autorizaciones firmadas por Julia. Ella era la encargada de revisar las cuentas menores de la empresa, y había aprobado varias de las transacciones fraudulentas de Cayo. En ese momento, no le di importancia. Pensé que había sido un error, que ella no se había dado cuenta, pero ahora todo encajaba. Julia no solo lo estaba protegiendo, lo estaba ayudando a robarme. Cerré las carpetas y me senté de nuevo. Sentí una mezcla de furia y tristeza. Furia por la traición, tristeza por la ingenuidad. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi las señales? Salí de la oficina cerca del mediodía. No quería volver a casa todavía. No quería ver a Julia. No quería fingir que todo estaba bien, así que conduje sin rumbo por la ciudad. Pasé por el centro, por los parques, por las calles que solía recorrer con ella cuando éramos jóvenes. Recordé nuestro primer beso, nuestra boda, el nacimiento de Lucas, el nacimiento de Carolina. Todas esas memorias que ahora parecían manchadas, contaminadas. Llegué a casa cerca de las 4 de la tarde. Julia estaba en el jardín regando las plantas. Me saludó con una sonrisa. ¿Dónde estabas? En la oficina. Revisando unos contratos. Un día de Navidad. Sí. Ya sabes cómo es esto. Ella asintió y siguió regando. No hizo más preguntas. No mostró interés. Y yo subí a la habitación sin decir nada más. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Busqué el perfil de Cayo Figueroa en redes sociales. No tenía muchas fotos públicas, pero encontré algunas. En una estaba en una playa, en otra, en un restaurante, y en otra más, estaba con Julia. La foto era vieja, de hace 3 años. Estaban en un café, sonriendo. Ella tenía la mano sobre la mesa. Él estaba inclinado hacia ella, como si estuvieran compartiendo un secreto. La foto no tenía descripción, solo un emoji de corazón. Sentí que me faltaba el aire. 3 años. Llevaban al menos 3 años juntos, tal vez más. Y yo no había sabido nada. Bajé a la cocina. Julia estaba preparando la cena. ¿Qué quieres comer?, preguntó. Lo que sea. No tengo hambre. Comimos en silencio. Ella intentó hacer conversación, pero yo respondía con monosílabos. Finalmente dejó de intentarlo. Después de la cena, subí de nuevo a la habitación. Cerré la puerta con seguro y empecé a revisar las cuentas bancarias, las mías y las de Julia. Lo que encontré me dejó helado. Durante los últimos 3 años, Julia había gastado cantidades enormes de dinero. Compras en tiendas de lujo, cenas en restaurantes caros, viajes a ciudades que yo no recordaba, hoteles de 5 estrellas y transferencias. Muchas transferencias a la cuenta de Cayo Figueroa. Sumé los montos. En total, Julia había gastado más de 2 millones de pesos. Dinero que venía de nuestras cuentas compartidas. Dinero que yo había ganado con mi trabajo. Dinero que ella había usado para mantener a su amante. Me quedé mirando los números en la pantalla. Y entonces lo supe. No era solo una traición emocional, era una traición financiera. Me estaban robando, los dos, juntos. Y yo había sido demasiado confiado para darme cuenta. Apagué el teléfono, me acosté en la cama. Y por primera vez en muchos años, lloré. No de tristeza, de rabia, porque las cuentas del amor siempre acaban en números rojos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Julia actuaba con normalidad. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, salía a hacer mandados. Por las noches cenábamos juntos frente al televisor. Hablábamos de cosas triviales. El clima, las noticias, los nietos, como si nuestra vida fuera perfecta, como si yo no supiera que cada sonrisa suya era una mentira. Pero yo también actuaba. Fingía que todo estaba bien. Fingía que no había encontrado el billete, que no había descubierto los gastos, que no sabía quién era Cayo Figueroa, porque antes de enfrentarla, necesitaba más pruebas. Necesitaba algo irrefutable, algo que ella no pudiera negar.
El 28 de diciembre, 3 días después de Navidad, tomé una decisión. Contraté a un detective privado. No fue fácil. No es algo que uno hace todos los días. Pero necesitaba ayuda profesional. Alguien que pudiera seguir a Julia sin que ella se diera cuenta. Alguien que pudiera documentar todo. El detective se llamaba Roberto Méndez. Tenía su oficina en el centro de Monterrey. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y una mirada cansada. Me recibió en su oficina pequeña y desordenada. Había pilas de carpetas sobre el escritorio. Fotos pegadas en las paredes. Una computadora vieja en un rincón. Siéntese, señor Álvarez. Cuénteme qué necesita. Me senté frente a él y le conté todo. El billete, los gastos, Cayo Figueroa, las transferencias. Roberto escuchó en silencio, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, levantó la mirada. Entiendo. Quiere que siga a su esposa, que documente sus movimientos, que consiga pruebas de la infidelidad. Exacto, está bien. Mi tarifa es de 5,000 pesos al día, más gastos. Le daré un reporte semanal con fotos, videos y un registro detallado de todo lo que haga. Perfecto. Empiece mañana. Le di un adelanto de 20,000 pesos en efectivo. Roberto contó los billetes, los guardó en un sobre y me extendió la mano. Confíe en mí, señor Álvarez. Vamos a descubrir la verdad. Eso espero. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque finalmente estaba tomando acción. Ansiedad porque no sabía qué más iba a descubrir. Los siguientes días fueron extraños. Yo salía a trabajar como siempre. Julia se quedaba en casa. Pero ahora cada vez que salía yo sabía que Roberto la estaba siguiendo, que estaba tomando fotos, que estaba documentando cada movimiento. Y eso me daba una extraña sensación de control, como si finalmente tuviera una ventaja. El 3 de enero, una semana después de contratar a Roberto, me llamó. Señor Álvarez, tengo algo. Necesitamos reunirnos. Voy para allá. Llegué a su oficina en menos de media hora. Roberto me esperaba con una carpeta en las manos. Siéntese, dijo. Esto no va a ser fácil de ver. Abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. La primera mostraba a Julia saliendo de nuestra casa. Llevaba un vestido azul y gafas de sol. Caminaba hacia su auto. La segunda foto mostraba a Julia estacionándose frente a un café en el centro de Monterrey. La tercera foto mostraba a Julia entrando al café. Y la cuarta foto, la que me rompió el corazón, mostraba a Julia abrazando a Cayo Figueroa. Estaban sentados en una mesa del fondo. Él le tomaba las manos. Ella sonreía. Se veían felices, cómodos, como una pareja que llevaba años juntos. Hay más, dijo Roberto. Sacó otras fotos. Julia y Cayo caminando por el parque. Julia y Cayo entrando a un hotel. Julia y Cayo besándose en el estacionamiento. Cada imagen era una puñalada. Cada foto confirmaba lo que yo ya sabía, pero que no quería aceptar. Mi esposa me estaba traicionando. Y no era un desliz. No era un error. Era una relación. Larga, profunda, real. ¿Cuántas veces se han visto esta semana? Pregunté con voz temblorosa. 3 veces. Siempre en el mismo café. Siempre en el mismo hotel. Y según mis observaciones, esto lleva tiempo. Ellos se conocen bien. Tienen rutinas. Códigos. Es una relación consolidada. Guardé silencio. No sabía qué decir. Roberto me miró con compasión. Sé que es duro, señor Álvarez, pero es mejor saber la verdad. Sí, es mejor. Tomé las fotos y las guardé en mi maletín. Le di a Roberto otros 20,000 pesos. Sigue vigilándola. Quiero saber todo. ¿Cuántas veces se ven? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? Todo. Entendido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando las fotos en la oscuridad. Cada imagen me dolía. Pero al mismo tiempo, me daba fuerzas. Porque ahora tenía pruebas. Ahora tenía algo concreto. Algo que ella no podría negar. Durante los siguientes días, Roberto siguió enviándome reportes. Julia se veía con Cayo casi todos los días. A veces en el café, a veces en el hotel,
a veces en el parque, siempre sonriendo, siempre feliz, como si yo no existiera, como si nuestra vida juntos no significara nada. Una noche, mientras cenábamos, Julia me preguntó, ¿estás bien? Te veo distante. Estoy bien, solo cansado. Seguro. Sí, no te preocupes. Ella asintió y siguió comiendo. No insistió. No preguntó más. Y yo me di cuenta de que ella tampoco quería saber, que prefería vivir en la mentira, que le era más cómodo fingir que todo estaba bien. El 10 de enero, 2 semanas después de contratar a Roberto, me envió un video. Era del día anterior. Mostraba a Julia y Cayo en el hotel. Entraban juntos. Salían 3 horas después. Se despedían con un beso largo. Y luego, antes de irse, Cayo le susurraba algo al oído. Ella reía. Él la abrazaba. Y yo al ver ese video sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ya no era dolor. Era rabia, furia, una necesidad de justicia. Llamé a Roberto. Ya tengo suficiente. Puedes parar. ¿Está seguro, señor Álvarez? Sí. Ya tengo todo lo que necesito. Está bien. Si necesita algo más, avíseme. Gracias, Roberto. Esa noche saqué todas las fotos, todos los videos, todos los reportes. Los puse sobre la mesa de mi estudio y los miré durante horas. Cada imagen era una prueba. Cada video era una confirmación. Y cada reporte era una pieza más del rompecabezas. Julia me había traicionado. Cayo me había robado. Y juntos habían construido una vida paralela a costa de la mía. Pero yo no iba a quedarme callado. No iba a dejarlos ganar, porque supe que ya no quedaban dudas. Pero aún quedaba justicia. Después de recibir todas las pruebas de Roberto, tomé una decisión fría y calculada. No iba a confrontar a Julia todavía. No iba a gritarle ni a pedirle explicaciones, porque sabía que ella negaría todo. Que me diría que las fotos estaban fuera de contexto, que Cayo era solo un amigo, que yo estaba exagerando, y no quería darle la oportunidad de manipularme otra vez. Así que decidí jugar su mismo juego, actuar como si nada pasara, sonreír, ser amable, y mientras tanto, preparar mi siguiente movimiento. Los días siguientes fueron extraños. Yo desayunaba con Julia como siempre. Le preguntaba sobre su día. Le contaba sobre el mío. Veíamos películas juntos por las noches. Y todo parecía normal. Pero por dentro yo estaba muerto. Cada sonrisa suya me dolía. Cada beso en la mejilla me quemaba. Cada te amo que me decía sonaba hueco. Falso. Porque sabía que mientras me decía esas palabras, estaba pensando en él, en Cayo, en su amante. El 15 de enero, Carolina vino a visitarnos. Trajo a los niños. Pedro y Sofía corrieron hacia mí gritando, «Abuelo, abuelo». Los abracé con fuerza. Sentí que ellos eran lo único puro que me quedaba, lo único real en medio de tanta mentira. Carolina se sentó conmigo en el jardín mientras los niños jugaban. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó. «Estoy bien, mija. ¿Por qué?» «No sé. Te veo diferente. Como triste. Estoy cansado nada más. El trabajo ha estado pesado. Seguro». Julia salió al jardín con una jarra de limonada. Sonrió. Saludó a Carolina con un abrazo. Jugó con los nietos. Y yo la observé. Observé cómo actuaba. Cómo fingía ser la abuela perfecta. La esposa perfecta. Y me pregunté cómo podía hacerlo. Cómo podía vivir con tanta falsedad. Esa tarde, cuando Carolina se fue, me quedé solo en el jardín. Julia entró a la casa a preparar la cena, y yo me senté en una banca de piedra mirando las montañas a lo lejos. Pensé en Carolina, en Lucas, en mis nietos, y me di cuenta de algo importante. No podía destruir la imagen que ellos tenían de su madre. No podía decirles la verdad de forma brutal, porque eso los lastimaría más a ellos que a Julia. Los niños no merecían cargar con el dolor de la traición de su madre, y por eso tenía que ser cuidadoso. Tenía que manejar esto con inteligencia, no con emociones. Esa noche, mientras Julia dormía a mi lado, me levanté despacio.
Bajé al estudio, encendí la computadora y empecé a escribir. Escribí todo lo que había descubierto: el billete, los gastos, las fotos, los videos. Escribí un documento detallado con fechas, lugares y montos. Un registro completo de la traición, y lo guardé en una carpeta cifrada, porque sabía que ese documento sería mi arma, mi justicia. Al día siguiente fui a la oficina. Llamé a Lucía. Necesito que revises todas las cuentas de la empresa de los últimos 5 años, especialmente las que manejaba Julia. Claro, don Renato. Busco algo en específico: irregularidades, transferencias sospechosas, cualquier cosa que no cuadre. Lucía asintió y se puso a trabajar. Pasó 3 días revisando archivos, y el 18 de enero me llamó a su oficina. Don Renato, encontré algo. ¿Qué? Julia autorizó varias transferencias durante los últimos 3 años. Todas a la cuenta de Cayo Figueroa. Sumas pequeñas al principio, pero luego aumentaron. En total, son casi 500,000 pesos. Sentí que la sangre me hervía. 500,000 pesos. Además del dinero que había gastado de nuestras cuentas personales. Julia no solo me estaba traicionando emocionalmente, me estaba robando. Y lo estaba haciendo de forma sistemática, planificada. Imprime todo eso, le dije a Lucía. Quiero una copia de cada transacción, de cada autorización, de cada documento. Sí, don Renato. Esa tarde regresé a casa con una carpeta llena de documentos. Julia estaba en la sala viendo televisión. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Bien. Solo cansado. Ella no levantó la mirada. Siguió viendo su programa. Y yo subí a la habitación con la carpeta. Guardé todo en la caja fuerte, junto con las fotos, los videos, el documento que había escrito, todas las pruebas, todo lo que necesitaba para destruirla. Pero aún no era el momento, porque la justicia no se sirve caliente. Se sirve fría, como la nieve que aún no he visto. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había momentos en los que sentía rabia, ganas de gritarle, de confrontarla, de echarla de la casa, pero luego me calmaba, respiraba hondo y recordaba mi plan. No podía actuar por impulso, tenía que ser estratégico. Una noche, mientras cenábamos, Julia me preguntó: Renato, ¿quieres que hagamos un viaje? Hace tiempo que no salimos solos. Un viaje, sí, a la playa o a la montaña, lo que quieras. La miré fijamente, y por primera vez en semanas, vi algo en sus ojos. Culpa. Ella sabía que algo estaba mal, que yo estaba diferente, y estaba intentando arreglarlo. Pero ya era demasiado tarde. Veré si puedo sacar tiempo del trabajo, respondí. Ella sonrió. Está bien, no te presiones. Pero estaría lindo, ¿no? Sí, estaría lindo. Esa noche, después de que Julia se durmió, bajé de nuevo al estudio. Revisé mis documentos, mis pruebas, y tomé una decisión. Era hora de contactar a alguien que pudiera ayudarme a manejar esto legalmente. Alguien de confianza. Alguien que entendiera la gravedad de la situación. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Eduardo Vasconcelos. Eduardo había sido mi amigo desde la universidad. Nos habíamos conocido en la Facultad de Ingeniería, aunque él había terminado estudiando Derecho. Ahora era abogado, uno de los mejores de Monterrey, especializado en Derecho Civil y Penal. Le envié un mensaje. Eduardo, necesito hablar contigo urgente. Es personal. Me respondió a los pocos minutos. Claro, Renato. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Mañana si puedes. Perfecto. A las 10 en mi oficina. Nos vemos allá. Esa noche dormí un poco más tranquilo, porque sabía que estaba dando los pasos correctos, que estaba construyendo mi caso, que estaba preparando la justicia, y que pronto, muy pronto, Julia y Cayo iban a pagar por lo que me hicieron. Pero antes de eso, tenía que ser paciente. Tenía que seguir actuando, seguir fingiendo, porque la justicia debe ser fría, como la nieve que aún no he visto.
El 19 de enero llegué a la oficina de Eduardo Vasconcelos a las 10 de la mañana en punto. Su oficina estaba en el piso 15 de un edificio moderno en el centro de Monterrey. Las paredes eran de cristal y daban una vista impresionante de la ciudad. Eduardo me recibió con un abrazo. «Renato, ¿cuánto tiempo? Pasa, siéntate». Nos sentamos en su oficina privada. Eduardo cerró la puerta. Se sentó frente a mí y me miró con preocupación. «¿Qué pasó? Tu mensaje me preocupó». Respiré hondo y le conté todo. Le conté sobre la noche de Navidad, sobre el billete, sobre Cayo Figueroa, sobre los gastos, sobre el detective, sobre las fotos, los videos, las transferencias, todo. Eduardo escuchó en silencio. Su rostro se puso serio. Cuando terminé, se recostó en su silla y se quedó mirando al techo. «Esto es grave, Renato. Muy grave. Lo sé. No solo te está traicionando emocionalmente, te está robando. Y si las transferencias que mencionas vienen de cuentas de la empresa, entonces también es fraude corporativo». «Exacto». Eduardo abrió una libreta y empezó a tomar notas. «¿Tienes todas las pruebas?» «Sí». «Fotos, videos, documentos bancarios, registros de transferencias. Todo». «Bien. Eso es bueno, porque vamos a necesitar cada pieza de evidencia. ¿Qué recomiendas que haga?» Eduardo se inclinó hacia adelante. «Primero, necesitamos organizar todo, armar un dossier completo con todas las pruebas. Segundo, presentar una denuncia formal ante las autoridades, tanto por infidelidad civil como por fraude. Y tercero, proteger tus activos. Porque si esto llega a un divorcio, ella va a intentar quedarse con la mitad de todo. Y no se lo merece. No, no se lo merece». Trabajamos juntos durante las siguientes 2 horas. Eduardo revisó todos los documentos que le llevé. Analizó cada foto, cada video, cada transferencia. Y al final, levantó la mirada. «Esto es sólido, Renato. Tenemos un caso muy fuerte. Tanto en lo civil como en lo penal. Podemos proceder. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende. Si ella coopera, puede ser rápido. Si no, puede tardar meses, incluso años. No me importa el tiempo. Solo quiero justicia. La vas a tener. Te lo prometo». Salí de la oficina de Eduardo con una sensación de alivio. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control, que estaba haciendo algo, que no era solo una víctima pasiva, era un hombre que estaba tomando acción. Pero aún me faltaba algo. Aún tenía una duda. Una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuándo se había enamorado Julia de Cayo? Y sobre todo, ¿por qué? Esa tarde regresé a casa temprano. Julia estaba en la cocina. «Hola, amor, llegaste temprano». «Sí». No tenía mucho que hacer. Ella sonrió. «Qué bueno, cenamos juntos». Julia preparó pasta. Hablamos de cosas triviales. Y yo la observé. Observé cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, buscando pistas, buscando respuestas. Y entonces recordé algo. Años atrás, cuando despedí a Cayo, Julia había intercedido por él. Me había pedido que le diera otra oportunidad, que era un buen hombre, que todos cometíamos errores. En ese momento, pensé que era compasión, pero ahora entendía la verdad. Ella ya estaba con él. Ya lo había elegido. Y yo fui demasiado tonto para darme cuenta. Esa noche, después de que Julia se durmió, bajé al estudio. Encendí la computadora y busqué viejos correos. Correos de hace 5 años, de la época en que despedí a Cayo. Y encontré algo. Un correo que Julia le había enviado a Cayo 2 días después de su despido. El asunto decía: «Lo siento mucho». Abrí el correo y leí: «Cayo, siento mucho lo que pasó. Renato está furioso y no pude convencerlo. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Vamos a estar bien. Te amo. J». Sentí que el mundo se detenía. 5 años. Llevaban 5 años juntos. Desde antes de que yo lo despidiera. Tal vez desde mucho antes. Seguí buscando. Encontré más correos. Mensajes de Julia a Cayo.
Mensajes de Cayo a Julia, todos llenos de amor, de promesas, de planes futuros. Hablaban de irse juntos, de empezar una nueva vida, de dejarme atrás. Y lo peor de todo, hablaban de mí. Me llamaban el viejo, el tonto, el estorbo. Julia escribía cosas como: no aguanto más vivir con él. Cada día es una tortura, pero necesito esperar el momento correcto. Necesito asegurarme de que no pierda nada. Y Cayo respondía: lo sé, mi amor, ten paciencia. Pronto estaremos juntos. Y él no podrá hacer nada. Cada palabra era una puñalada. Cada mensaje era una confirmación de que yo había sido un tonto durante años, de que mi vida había sido una mentira, de que la mujer que dormía a mi lado cada noche me despreciaba. Imprimí todos los correos. Los guardé en la carpeta con el resto de las pruebas. Y entonces lo decidí. Ya no iba a esperar más. Era hora de actuar. Al día siguiente llamé a Eduardo. Encontré más pruebas, correos, mensajes. Llevan 5 años juntos. Dios mío. Sí. Y no solo eso. Están planeando dejarme, quedarse con mi dinero y empezar una vida juntos. Eduardo guardó silencio. Luego dijo: esto cambia todo, Renato. Ahora no es solo infidelidad, es conspiración, es fraude premeditado. Podemos presentar cargos penales. Hazlo. Quiero que paguen. Los dos. Está bien. Voy a armar el caso. Dame una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Seguí actuando como siempre, desayunando con Julia, preguntándole sobre su día, besándola antes de irme a trabajar. Pero cada gesto era una actuación. Cada palabra era falsa. Porque ya no sentía nada por ella. Solo rabia. El 26 de enero, Eduardo me llamó. Ya está listo. Tenemos todo. Documentos, pruebas, testimonios. Podemos proceder. Perfecto. ¿Cuándo? Cuando tú digas. Pronto. Muy pronto. Esa noche cené con Julia por última vez. Ella me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si la amaba. Le dije que sí. Y por primera vez en semanas, ella me abrazó. Me dijo que me amaba. Y yo sentí asco. Porque sabía que cada palabra suya era una mentira. Que cada gesto era una actuación. Y que pronto, muy pronto, todo iba a terminar. Subí a la habitación. Me acosté. Y mientras Julia dormía a mi lado, pensé en todo lo que había descubierto. En los 5 años de mentiras. En las transferencias. En los correos. En los planes. Y supe que ya no quedaban dudas. Pero aún quedaba justicia. El 28 de enero volví a la oficina de Eduardo Vasconcelos. Llevaba conmigo una maleta llena de documentos, fotos, videos, correos electrónicos, extractos bancarios, registros de transferencias, cada pieza de evidencia que había recopilado durante semanas. Eduardo me esperaba con café recién hecho. Nos sentamos en su oficina privada. Cerró la puerta. Y comenzamos a trabajar. Primero revisamos todo el material nuevamente. Eduardo organizó las pruebas en carpetas separadas. Una para la infidelidad, otra para el fraude corporativo, otra para las transferencias no autorizadas y otra para los correos electrónicos comprometedores. Es sólido, Renato. Muy sólido. Tenemos pruebas contundentes de infidelidad, fraude y conspiración. ¿Qué recomiendas?, pregunté. Eduardo se recostó en su silla, miró al techo, y luego me miró directamente. Vamos a hacer una denuncia formal, directa, no anónima. Esto es un caso concreto y particular de tu empresa. No podemos escondernos detrás del anonimato. Tenemos que enfrentarlos cara a cara. Pero eso me expone. Lo sé, pero es la única forma de asegurar que paguen. Si hacemos una denuncia anónima, puede quedar en el limbo durante meses. O peor, puede ser desestimada. Necesitamos actuar con fuerza, con claridad. Respiré hondo. Está bien. Hagámoslo. Eduardo asintió. Vamos a presentar la denuncia ante la fiscalía. Con todas estas pruebas, van a abrir una investigación inmediata. Y lo más probable es que giren una orden de aprehensión tanto para Julia como para Cayo.
¿Cuánto tiempo tomará? Depende de la fiscalía, pero con todo esto, yo diría que una semana. Tal vez 2. Una semana. Sí, tal vez menos. Sentí una mezcla de miedo y emoción. Miedo porque sabía que una vez que diera ese paso no habría vuelta atrás. Y emoción porque finalmente iba a hacer justicia. Eduardo siguió hablando. También necesitamos proteger tus activos. Vamos a congelar las cuentas compartidas. Vamos a bloquear cualquier acceso que Julia tenga a las finanzas de la empresa. Y vamos a asegurarnos de que no pueda mover nada. Perfecto. Hazlo. Durante las siguientes horas, Eduardo y yo trabajamos juntos. Redactamos la denuncia formal. Adjuntamos todas las pruebas. Organizamos todo en un expediente legal. Y al final del día teníamos un caso sólido, irrefutable. Esto va a doler, Renato. Lo sé. Pero es lo correcto. Lo sé. Salí de la oficina de Eduardo con una sensación de peso en el pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre, pero también sabía que era necesario. Esa noche llegué a casa tarde. Julia estaba en la sala viendo televisión. Hola, amor. ¿Dónde estabas? En la oficina. Tuve una reunión larga. Ah, cenaste. No. Voy a prepararme algo. Ella no levantó la mirada. Siguió viendo su programa. Y yo subí a la habitación. Me senté en la cama. Y por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. Los días siguientes fueron extraños. Julia seguía actuando con normalidad. Salía a hacer sus compras. Iba a sus citas. Se arreglaba el cabello. Y cada noche, cenábamos juntos como si nada estuviera pasando. Pero yo sabía que todo estaba por cambiar. Que la bomba estaba a punto de explotar. Y que ella no tenía idea. El 30 de enero, Eduardo me llamó. Ya está listo. Presenté la denuncia esta mañana. La fiscalía la aceptó. Van a abrir la investigación inmediatamente. ¿Cuándo van a actuar? Pronto. Tal vez mañana. Tal vez pasado mañana. Pero van a actuar. Perfecto. Eduardo hizo una pausa. Renato, una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás. Julia va a ser arrestada. Cayo también. Va a ser público. Va a ser doloroso. Lo sé. Pero es lo que tiene que pasar. Lo sé. Esa noche cené con Julia por última vez antes de que todo cambiara. Ella me preguntó si quería ver una película. Le dije que sí. Nos sentamos en el sofá. Vimos una comedia romántica. Y yo fingí sonreír. Fingí estar relajado. Pero por dentro, estaba contando las horas. Al día siguiente, 1 de febrero, salí temprano de casa. Le dije a Julia que tenía una reunión importante. Ella asintió sin preguntar más. Y yo me fui. Conduje hacia la oficina de Eduardo. Nos reunimos en un café cerca de su oficina. Hoy es el día, dijo. La fiscalía me llamó hace una hora. Van a ejecutar las órdenes esta tarde. ¿Dónde? En tu casa. Van a arrestar a Julia. Y simultáneamente van a arrestar a Cayo en su departamento. Sentí que el corazón se me aceleraba. Está bien. Eduardo me miró con seriedad. ¿Quieres estar allí? No. No quiero verlo. Prefiero enterarme después. Entiendo. Pasé el resto del día en la oficina de Eduardo. No podía trabajar. No podía concentrarme. Solo esperaba. Esperaba la llamada. Esperaba la confirmación. A las 4 de la tarde, el teléfono de Eduardo sonó. Contestó. Escuchó. Y luego colgó. Ya está. Los arrestaron. A los 2. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y sentí un alivio inmenso. ¿Cómo está Julia? No lo sé, pero la llevaron a la fiscalía. La van a interrogar. Y luego la van a procesar. Y Cayo. Lo mismo. Pasé las siguientes horas en la oficina de Eduardo. No quería volver a casa. No quería enfrentarme a la realidad todavía. Pero sabía que tenía que hacerlo. A las 7 de la noche Eduardo me acompañó a mi casa. Cuando llegamos había patrullas afuera. Vecinos curiosos. Y un silencio pesado. Entré a la casa. Estaba vacía. Julia no estaba. Sus cosas estaban revueltas. Como si hubiera habido una pelea. Como si hubiera tratado de resistirse.
Me senté en el sofá. Y por primera vez en semanas, lloré. No de tristeza, de alivio, porque finalmente había hecho justicia. Esa noche recibí una llamada de Carolina. Papá, ¿qué pasó? Me enteré de que arrestaron a mamá. Sí, mija. Es una larga historia, pero ella me traicionó, me robó, y tuve que hacer lo correcto. Carolina guardó silencio. Luego dijo, entiendo. ¿Necesitas algo? No, solo necesito tiempo. Está bien. Estoy aquí si me necesitas. Gracias, mija. Colgué el teléfono. Me acosté en la cama. Y por primera vez en meses, dormí en paz, porque sabía que la justicia estaba en marcha, y que Julia y Cayo iban a pagar por lo que me hicieron. Eduardo confirmó que el caso sería presentado directamente a la policía sin esconderse. Los días que siguieron al arresto de Julia fueron un torbellino. La noticia se extendió rápidamente. Los vecinos murmuraban. Los colegas de trabajo me miraban con lástima. Y yo, por primera vez en mi vida, no me importó lo que pensaran, porque sabía la verdad y sabía que había hecho lo correcto. Carolina vino a visitarme al día siguiente. Llegó con los niños. Pedro y Sofía corrieron hacia mí. Abuelo, abuelo. Los abracé con fuerza. Sentí que ellos eran mi salvación, mi razón para seguir adelante. Carolina se sentó conmigo en el jardín. Los niños jugaban cerca. Papá, cuéntame qué pasó. Le conté todo. Desde el billete en la noche de Navidad hasta las pruebas. Desde las fotos hasta los correos. Desde las transferencias hasta el arresto. Carolina escuchó en silencio. Al final, tenía lágrimas en los ojos. No puedo creer que mamá hiciera eso. Yo tampoco quería creerlo, pero lo hizo. ¿Cómo te sientes? Aliviado, triste, pero sobre todo, libre. Carolina me tomó de la mano. Vamos a estar bien, papá. Tú, yo, Lucas, los niños. Vamos a salir adelante. Lo sé, mija. Lo sé. Esa tarde, después de que Carolina se fue, me senté en mi estudio. Miré las paredes, los diplomas, las fotos de familia, y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. No podía quedarme aquí. No podía seguir viviendo en esta casa llena de recuerdos falsos. Necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba irme. Llamé a Eduardo. Quiero irme del país. ¿A dónde? No lo sé. Estados Unidos, Canadá, algún lugar con nieve. Eduardo no preguntó por qué. Solo dijo, te ayudo con los trámites. Durante los siguientes días preparé mi partida. Vendí la casa, cerré cuentas, organicé mis documentos y hablé con Carolina. Mija, me voy a ir. ¿A dónde? A Estados Unidos. Necesito alejarme de todo esto. Carolina asintió. Entiendo. Pero vas a volver, ¿verdad? ¿Algún día? Sí. Algún día. ¿Y la empresa? Quiero que tú la dirijas. Carolina me miró sorprendida. ¿Yo? Sí. Eres la única persona en la que confío. Y sé que lo harás bien. Papá, no sé si puedo. Sí puedes. Y lo harás. La noche antes de irme, me senté en mi estudio por última vez. Saqué una hoja de papel y escribí una carta. No para Carolina, no para Lucas, sino para Julia. Una carta que dejaría en la casa. Una carta que ella leería cuando saliera de la cárcel. Escribí con calma, con claridad, y con una frialdad que nunca había sentido antes. La carta decía, gracias por enseñarme que hasta el amor tiene balance contable. Siempre dijiste que la Navidad era tiempo de compartir, entonces estoy compartiendo contigo las consecuencias. Me llevé conmigo apenas lo que me resta, la paz, y dejo contigo lo que me robaste, el nombre. Doblé la carta, la metí en un sobre, y la dejé sobre la mesa del comedor, junto con las llaves de la casa. Esa noche subí a la habitación por última vez. Miré la cama donde Julia y yo habíamos dormido durante años. Miré el closet, los cuadros, las cortinas, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Me acerqué a la cama. Julia no estaba en la cárcel, pero por un momento imaginé que estaba allí, durmiendo, tranquila, y le dije en voz baja, adiós, Julia, adiós. Bajé las escaleras, tomé mi maleta, y salí de la casa sin mirar atrás. Afuera, Eduardo me esperaba en su auto.
Listo, listo. Condujimos en silencio hacia el aeropuerto. Yo miraba por la ventana, las calles de Monterrey, las luces, los edificios, todo lo que había construido, todo lo que estaba dejando atrás. En el aeropuerto, Eduardo me abrazó. Cuídate, Renato. Vas a estar bien. Lo sé. Gracias por todo. No tienes que agradecer. Eso es lo que hacen los amigos. Pasé por seguridad. Subí al avión, y cuando el avión despegó, miré por la ventana. Monterrey se hacía cada vez más pequeño, y yo sentía que una parte de mí se quedaba allí. Pero también sentía que una nueva parte estaba naciendo. El vuelo fue largo. Dormí la mayor parte del tiempo, y cuando desperté, estábamos aterrizando en Boston. Hacía frío, mucho frío, pero me gustó. Tomé un taxi hacia el apartamento que había rentado. Era pequeño, modesto, pero suficiente. Dejé mi maleta, me senté en el sofá, y por primera vez en meses, me sentí en paz. Esa noche recibí una llamada de Eduardo. Renato, la policía fue a tu casa. Encontraron la carta, y Julia la leyó. ¿Qué dijo? Nada. Solo lloró. No respondí. No había nada que decir. Eduardo continuó. También te informo que el proceso legal sigue su curso. Julia y Cayo están siendo procesados. Van a enfrentar cargos por fraude y conspiración. Bien. Eso es todo lo que quería escuchar. Entiendo. Cuídate, Renato. Tú también, Eduardo. Colgué el teléfono. Me levanté. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Boston era grande, fría, desconocida, pero era mía. Era mi nuevo comienzo. Pasaron los días. Me adapté a mi nueva vida. Compré ropa de invierno, exploré la ciudad, encontré un café que me gustaba, y poco a poco empecé a reconstruirme. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi la nieve caer por primera vez. Era hermosa, silenciosa, limpia. Me senté en una banca, cerré los ojos, y sentí que todo el dolor se iba, que todo el rencor se desvanecía, porque la justicia había sido servida, y yo era libre. Esa noche antes de dormir pensé en Julia, en Cayo, en todo lo que había pasado, y me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo indiferencia, porque ellos ya no importaban, ya no tenían poder sobre mí. Me había ido. Había cerrado ese capítulo. Y ahora, bajo la nieve de Boston, estaba escribiendo uno nuevo. La justicia no siempre cura, pero limpia la herida para que duela mejor. Han pasado 2 semanas desde que llegué a Boston. 2 semanas de frío intenso, de calles desconocidas, de rostros que no reconozco. Pero también 2 semanas de paz, de silencio, de libertad. Me he acostumbrado a la rutina. Me levanto temprano, preparo café, leo el periódico, salgo a caminar, y cuando regreso me siento junto a la ventana a observar la ciudad. Es diferente a Monterrey, más ordenada, más fría, pero me gusta. Una mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada de Eduardo. Renato, tengo noticias. Dime. Julia y Cayo fueron formalmente acusados. El juicio empezará en 1 mes. Y las pruebas que presentamos son tan sólidas que el fiscal está seguro de que habrá condena. ¿Cuánto tiempo enfrentarán? Julia probablemente 5 años por fraude corporativo y conspiración. Cayo un poco más, tal vez 7. También tenía antecedentes. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia estaba funcionando. Tristeza porque todo había llegado a ese punto. ¿Cómo está Carolina?, pregunté. Está bien. Asumió el control de la empresa como tú querías. Está haciendo un trabajo excelente. Los empleados la respetan. Y ha estado visitándote en tus cuentas bancarias para asegurarse de que todo esté en orden. Esa es mi hija. Sí, es una gran mujer. Eduardo hizo una pausa. Renato, hay algo más. ¿Qué? Carolina me pidió que te dijera que ella presenció el arresto de Julia. ¿Cómo? Ella estaba en tu casa ese día, había ido a buscar unos documentos, y cuando llegó, la policía estaba allí. Vio todo. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Cómo está ella? Afectada,
pero fuerte. Dijo que necesitaba verlo con sus propios ojos para entender la verdad. Dios mío, lo sé, pero ella está bien, tiene apoyo, y los niños también están bien. Esa noche no pude dormir. Pensé en Carolina, en cómo debió haber sido ver a su madre siendo arrestada, en el dolor que debió sentir, y me sentí culpable, aunque sabía que no había hecho nada malo, que solo había buscado justicia. Al día siguiente llamé a Carolina. «Mija, ¿cómo estás?» «Estoy bien, papá. ¿Cómo estás tú?» «Bien. Eduardo me contó que viste el arresto». «Sí. Fue duro. Pero necesitaba verlo. Necesitaba saber que era real». «Lo siento, mija. No tienes que disculparte, papá. Hiciste lo correcto. Mamá nos traicionó a todos, no solo a ti. A mí, a Lucas, a los niños. Y lo que hizo con el dinero de la empresa fue imperdonable. Gracias por entender. Siempre voy a entenderte, papá. Eres mi héroe». Esas palabras me rompieron. Lloré en silencio. Y le dije, «Te amo, mija». «Yo también te amo, papá». Los días siguieron pasando. Me llegaban noticias esporádicas de México. Julia había intentado negociar una reducción de condena, pero las pruebas eran demasiado fuertes. Cayo, por su parte, había intentado culpar a Julia de todo, pero los correos electrónicos demostraban que ambos habían conspirado juntos. Era una caída lenta, dolorosa, pero merecida. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, vi a una pareja mayor sentada en una banca. Se tomaban de las manos, sonreían, y por un momento sentí envidia. Envidia porque ellos tenían lo que yo había perdido. Pero luego me di cuenta de algo. Yo no había perdido el amor. Yo había perdido una mentira. Y eso era diferente. El amor verdadero no traiciona, no roba, no conspira. Y lo que Julia y yo teníamos no era amor. Era una fachada. Una ilusión. Una mentira que duró 20 años. Y ahora finalmente esa mentira había sido destruida. Esa noche escribí en mi diario, algo que no había hecho en años. Escribí, «La justicia no siempre cura, solo limpia la herida para que duela mejor, pero al menos duele con claridad. Ya no hay confusión, ya no hay dudas, solo hay verdad. Y la verdad, aunque duela, es liberadora». Cerré el diario, miré por la ventana, la nieve comenzaba a caer de nuevo, y sentí que era el momento de avanzar, de dejar atrás todo el dolor, y de empezar a construir algo nuevo. A finales de febrero, Eduardo me llamó de nuevo. El juicio terminó. Sentenciaron a Julia a 5 años de prisión, y a Cayo a 8. ¿Cómo reaccionó Julia? Lloró. Pidió clemencia. Pero el juez fue firme. Las pruebas eran irrefutables. Y Cayo intentó apelar. Pero no tiene caso. La sentencia es definitiva. Bien. Eduardo hizo una pausa. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Triste. Pero sobre todo, libre. Eso es lo importante, Renato. Que seas libre. Sí. Esa noche salí a caminar. La ciudad estaba cubierta de nieve. Las calles brillaban bajo las farolas. Y yo caminaba sin rumbo. Solo caminando. Solo respirando. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición, en las mentiras, en el dolor, pero también pensé en la justicia, en la verdad, en la libertad, y me di cuenta de que aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable. Había ganado mi dignidad, mi paz, mi libertad, y eso, al final, valía más que cualquier otra cosa. Al llegar a mi apartamento, me senté junto a la ventana, miré la nieve caer, y murmuré, «Gracias. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no duele, que la justicia, aunque lenta, siempre llega, y que a veces, perder lo que creías que era tuyo es la mejor forma de encontrarte a ti mismo». La noche cayó. La ciudad se quedó en silencio. Y yo, por primera vez en meses, me sentí completo. Porque la justicia había sido servida. Y yo estaba libre. Han pasado 6 meses desde que llegué a Boston.
6 meses de frío, de soledad, pero también de descubrimiento. Descubrimiento de quién soy sin Julia, sin la mentira, sin el dolor. Me he adaptado a la vida aquí. He encontrado mi rutina. Cada mañana me levanto temprano, preparo café, leo el periódico, y luego salgo a caminar por el parque cerca de mi apartamento. Es un parque grande, con árboles altos, senderos de piedra, y bancas de madera donde me siento a observar el mundo. He aprendido a disfrutar la soledad. Antes la soledad me asustaba, me hacía sentir vacío. Pero ahora la veo diferente. La soledad no es vacío, es espacio. Espacio para pensar, para sanar, para reconstruirse. Y yo he usado ese espacio bien. He leído libros que tenía pendientes desde hace años. He tomado clases de inglés en un centro comunitario. He conocido a otros inmigrantes, gente de todas partes del mundo, cada uno con su propia historia de dolor y esperanza. Y me he dado cuenta de que no estoy solo, que hay millones de personas en el mundo que han perdido algo, que han sido traicionados, que han tenido que empezar de nuevo. Y todos seguimos adelante. Carolina me llama todas las semanas. Papá, ¿cómo estás? Bien, mija. Cada día mejor. ¿Cómo va la empresa? Muy bien. Hemos cerrado 2 contratos grandes este mes. Los empleados están contentos. Y los números están subiendo. Esa es mi hija. Sonrío al decirlo. Y ella también sonríe del otro lado de la línea. Te extraño, papá. Yo también te extraño, mija. ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Pronto, muy pronto, te lo prometo. Y cumple su promesa. En marzo, Carolina vino a visitarme. Trajo a Pedro y Sofía. Cuando abrí la puerta y los vi, sentí que mi corazón se llenaba. Abuelo, los niños corrieron hacia mí. Los abracé con fuerza. Mis niños hermosos. Los extrañé tanto. Yo también te extrañé, abuelo, dijo Pedro. Yo también, dijo Sofía. Carolina entró detrás de ellos. Me abrazó. Hola, papá. Hola, mija. Pasamos 3 días juntos. Les mostré la ciudad. Fuimos al acuario, al Museo de Ciencias, al parque. Y cada noche, cenábamos juntos en mi pequeño apartamento. Era como tener una familia de nuevo. Una familia real, basada en amor verdadero, no en mentiras. Una noche, después de que los niños se durmieron, Carolina y yo nos sentamos en la sala. Papá, ¿cómo te sientes realmente? Bien, mejor de lo que esperaba. ¿De verdad? Sí. Al principio fue difícil, pero ahora me siento libre. Carolina asintió. Mamá te manda saludos. Me tensé. ¿La has visto? Sí. Fui a visitarla a la cárcel. ¿Por qué? Porque es mi madre. Y aunque lo que hizo fue imperdonable, sigue siendo mi madre. ¿Qué te dijo? Que lo siente, que cometió un error, que te ama. Mentiras. Tal vez, o tal vez no. No lo sé, pero no importa. Lo que importa es que tú estás bien. Y que nosotros estamos bien. Suspiré. Tienes razón. No importa. Cuando Carolina y los niños se fueron, sentí un vacío. Pero no era el vacío de antes. Era diferente. Era el vacío de extrañar a alguien. No el vacío de estar solo. Y eso era bueno. Porque significaba que aún podía sentir amor. Amor verdadero. En abril comencé a trabajar como consultor. Una empresa de construcción en Boston me contrató para asesorarlos en algunos proyectos. No era mucho, pero me mantenía ocupado. Y me hacía sentir útil. También empecé a ir a terapia. Al principio me resistí. Pensé que no la necesitaba. Pero un día, mientras caminaba por el parque, me di cuenta de que aún cargaba mucho dolor. Y que ese dolor necesitaba ser procesado. Mi terapeuta se llama Dr. Harrison. Es un hombre mayor, de pelo blanco, voz calmada y una paciencia infinita. En nuestra primera sesión me preguntó, ¿por qué está aquí, señor Álvarez? Porque fui traicionado, y aunque he hecho justicia, aún me duele. Está bien que duela. El dolor es parte del proceso de sanación, pero ¿cómo dejo de doler? No se trata de dejar de doler, se trata de aprender a vivir con el dolor,
de transformarlo en algo productivo. Esas palabras me quedaron grabadas, y poco a poco, sesión tras sesión, fui aprendiendo a transformar mi dolor, a usarlo como combustible para crecer, para ser mejor, para ser más fuerte. En mayo, Lucas vino a visitarme desde España. Llegó con su esposa y su bebé. Papá, hijo, nos abrazamos, y lloré, no de tristeza, de felicidad, porque mi hijo estaba allí, porque me amaba, porque no me había abandonado. Pasamos una semana juntos. Lucas me contó sobre su vida en Barcelona, sobre su trabajo, sobre su familia, y yo le conté sobre mi nueva vida en Boston, sobre la terapia, sobre el trabajo, sobre la paz que había encontrado. Papá, estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque hiciste lo correcto, porque no te quedaste callado, porque te defendiste. Gracias, hijo. Y también estoy orgulloso de cómo has manejado todo esto. Muchos hombres se habrían derrumbado, pero tú te levantaste. Sonreí. Aprendí de ti, papá. Cuando Lucas se fue, me quedé pensando en sus palabras, y me di cuenta de que tenía razón. No me había derrumbado. Me había levantado, y eso era un logro. En junio recibí una carta. Era de Julia. La reconocí por la letra. La abrí con manos temblorosas. Decía: Renato, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que lo siento, que cada día pienso en ti, en lo que perdí, en lo que destruí. No espero que me respondas. Solo quería decirte que lamento todo. Julia. Leí la carta varias veces, y luego la guardé en un cajón. No iba a responder, no porque no la perdonara, sino porque ya no importaba. Ella era parte de mi pasado, y yo estaba construyendo mi futuro. Los meses siguieron pasando, y con cada mes me sentía más fuerte, más completo, más yo. En julio, Carolina me envió fotos de los niños. Estaban jugando en el parque, sonriendo, felices. Y yo me di cuenta de que ellos eran mi legado, mi razón de seguir adelante. En agosto el doctor Harrison me dijo algo que cambió mi perspectiva. Señor Álvarez, creo que está listo. ¿Listo para qué? Para cerrar este capítulo, para dejar atrás el dolor, y para empezar a vivir plenamente. ¿Cómo sé que estoy listo? Porque ya no habla de Julia con rabia. Habla de ella con indiferencia. Y eso, señor Álvarez, es señal de que ha sanado. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde mi ventana, me di cuenta de que tenía razón. Ya no sentía rabia, ya no sentía dolor, solo sentía paz. Y eso era suficiente. En septiembre recibí un paquete de Carolina. Era un sobre grande, con fotos de los niños, y una carta. La abrí con emoción. La carta decía: Papá, los niños te extrañan, yo te extraño, todos te extrañamos, pero también estamos orgullosos de ti, de cómo has reconstruido tu vida, de cómo has encontrado la paz. Te amamos, Carolina. Dentro del sobre había una foto de los niños sosteniendo un cartel que decía: Te queremos, abuelo. Lloré, pero no de tristeza, de felicidad, porque tenía una familia real, basada en amor verdadero. Esa noche escribí en mi diario: He aprendido que el exilio no es un castigo, es una oportunidad para empezar de nuevo, para reconstruirse, para encontrarse a uno mismo. Y yo me encontré. Bajo la nieve de Boston, encontré a Renato Álvarez, el hombre que siempre fui, pero que había olvidado ser. Es diciembre nuevamente. Ha pasado un año desde aquella Navidad que cambió mi vida. Un año desde que encontré el billete, desde que descubrí la traición, desde que empecé mi viaje hacia la justicia y la libertad. Estoy sentado en un café en Boston. Es un lugar pequeño, acogedor, con ventanas grandes que dan a la calle. Afuera, la nieve cae despacio, cubriendo la ciudad con un manto blanco, limpio, silencioso, hermoso. He venido a este café todas las mañanas durante los últimos meses. Me he vuelto cliente regular. El barista ya sabe mi orden: café negro, sin azúcar,
y un croissant. Es mi rutina, mi pequeño ritual diario. Esta mañana es especial, porque recibí un paquete de Carolina. Lo tengo sobre la mesa. Aún no lo he abierto. Solo lo miro, anticipando lo que hay dentro. Finalmente, tomo el sobre. Lo abro con cuidado. Adentro hay fotos de mis nietos. Pedro y Sofía. Están jugando en la nieve, sonriendo, felices. También hay una carta de Carolina. La desdoblo y leo: Papá, Pedro preguntó si Papá Noel te va a encontrar allá. Yo le dije que sí, porque los buenos siempre ganan regalo al final. Te amamos. Feliz Navidad. Carolina. Sonrío. Las lágrimas me caen por las mejillas. Pero no son lágrimas de tristeza. Son lágrimas de alegría, de gratitud, porque tengo una familia que me ama, porque tengo nietos que piensan en mí, porque tengo una hija que me apoya. Doblo la carta, la guardo en mi bolsillo y miro por la ventana. La nieve sigue cayendo. La gente camina por la calle, con abrigos gruesos, bufandas, gorros, todos apurados, todos ocupados. Pero yo estoy en calma, estoy en paz. Pienso en todo lo que ha pasado en este año, la traición, las pruebas, el dolor, la justicia, el exilio, la sanación. Y me doy cuenta de que todo tenía un propósito, que todo me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta paz. Julia está en la cárcel, cumpliendo su condena. No he vuelto a hablar con ella, no he respondido sus cartas, no porque la odie, sino porque ya no es parte de mi vida, es parte de mi pasado, y el pasado debe quedarse atrás. Cayo también está en la cárcel, enfrentando su propia condena. Y aunque parte de mí siente satisfacción al saber que está pagando por lo que hizo, otra parte simplemente no siente nada. Porque él tampoco importa ya. Carolina ha hecho un trabajo excelente dirigiendo la empresa. Ha expandido el negocio, ha ganado nuevos contratos, y ha demostrado ser una líder excepcional. Estoy orgulloso de ella, más de lo que las palabras pueden expresar. Lucas sigue en España, feliz con su familia. Me llama cada semana, y siempre me dice lo mismo: Papá, ¿cuándo vuelves a casa? Y yo siempre respondo lo mismo: pronto, hijo, pronto. Pero la verdad es que no sé si volveré, porque Boston se ha convertido en mi hogar. Este café se ha convertido en mi refugio, y esta paz se ha convertido en mi vida. He aprendido muchas cosas en este año. He aprendido que el amor verdadero no traiciona, que la justicia, aunque lenta, siempre llega, que el perdón no es olvidar, sino soltar, y que a veces, perder lo que creías que era tuyo es la mejor forma de encontrarte a ti mismo. También he aprendido que la soledad no es vacío. Es espacio. Espacio para crecer, para sanar, para reconstruirse. Y yo he usado ese espacio bien. Termino mi café. Tomo el último pedazo de croissant. Y miro por la ventana una última vez. La nieve cae más fuerte ahora, cubriendo todo, borrando las huellas, limpiando el camino. Y pienso en la pregunta de Pedro: si Papá Noel me va a encontrar aquí. Y sonrío, porque la respuesta es sí. Pero no porque Papá Noel sea real, sino porque yo soy el regalo. Yo soy el milagro. Yo soy el resultado de un año de dolor transformado en fortaleza, de traición transformada en justicia, de caída transformada en renacimiento. Me levanto de la mesa, dejo propina para el barista y salgo del café. El frío me golpea el rostro, pero me gusta. Me recuerda que estoy vivo, que he sobrevivido, que he triunfado. Camino por las calles cubiertas de nieve, sin rumbo, sin prisa, solo caminando, solo respirando, solo viviendo, y mientras camino murmuro: esta vez, el regalo fui yo. Las campanas de una iglesia cercana comienzan a sonar. Es mediodía. La ciudad se llena de sonido, pero luego, las campanas se detienen, y todo vuelve al silencio, al hermoso silencio de la nieve cayendo, al silencio de una vida reconstruida, al silencio de un hombre que encontró la paz. Me detengo en medio de la calle.
Cierro los ojos y respiro profundo. El aire frío llena mis pulmones y siento que cada célula de mi cuerpo está viva, que cada parte de mí está en paz. Abro los ojos, miro al cielo, la nieve cae sobre mi rostro y sonrío, porque he aprendido algo fundamental, que algunos finales solo existen para que volvamos a creer en nosotros mismos. Y yo volví a creer. La nieve sigue cayendo, las calles se llenan de silencio, y yo sigo caminando, hacia adelante, hacia el futuro, hacia la vida que merezco. Fade out, campanas de Navidad, silencio, y comprendí que algunos finales solo existen para que volvamos a creer en nosotros mismos.